El documental Blood on the Wall, que el canal National Geographic estrenará mañana 30 de septiembre, explora la corrupción que vive Centroamérica y examina cómo las políticas del pasado han hecho imposible que hoy las comunidades encuentren justicia. En él se hace un análisis de la delicada situación actual de México, al tiempo que se humaniza el fenómeno de la inmigración a través del seguimiento a las caravanas que llegaron a la frontera con Estados Unidos en el 2017 y 2018. Además, la producción ilustra cómo el narcotráfico ha contribuido en la crisis migratoria de ese país. Esta pieza es un trabajo del director nominado al Oscar Sebastián Junger y el productor ganador del Emmy Nick Quested. Con este último hablé de manera virtual. Vean esto. Hoy se tiene previsto otra caravana que llegue a la frontera de Guatemala con México. Nick, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, estoy muy impactado con este trabajo tuyo porque realmente te pusiste un reto muy difícil y hacer esta película. Siento yo que presentó muchos inconvenientes porque te acercas demasiado a asuntos que generalmente no vemos tan de cerca. ¿Cómo fue ese proceso? Voy a hablar inglés porque es más fácil a exprimir todo lo que yo quiero. Queríamos presentar una película sobre cómo México y Centroamérica llegaron a donde están y las razones por las que los inmigrantes salían de sus casas. Porque nadie quiere salir de su casa. Entonces, ¿qué tan malo tiene que ser? ¿Qué tan grave fue en realidad la situación en América Central, el sur de México, que estaba empujando a un grupo tan grande de personas hacia Estados Unidos? Creo que son factores de empuje más que los factores de atracción los que están en este tema, porque nadie quiere salir de sus casas. Y se puede ver ahora en Estados Unidos, la gente solo sale de su casa cuando hay algo que realmente los está presionando, ya sea los incendios forestales de Oregon y California o la pandemia en las ciudades del noreste. Creo que la gente está empezando a apreciarlo cuando hay una presión real sobre su existencia normal. La gente toma decisión de cambiar, pero los estadounidenses pueden hacerlo mucho más fácilmente porque generalmente son mucho más ricos. Que llegue a la frontera de Guatemala con México. Everybody wants to go through Mexico. They don't want to stay in Mexico. Hay sujetos específicos en este documental y quiero saber cómo estableciste la selección de quiénes serían esos sujetos. Bueno, investigamos un poco de antemano, pero la caravana no se había formado en ese momento. Así que hicimos una investigación sobre los albergues en el sur de México y en Tapachula y más al este en Chiapas, en Tabasco, porque hay dos rutas principales. Hay rutas de la costa este y rutas de la costa oeste a través de las montañas de Chiapas por la frontera sur. Pero todos tenemos derecho a buscar algo mejor, ¿no? Pero cuando la caravana se presentó, simplemente detuvimos lo que estábamos haciendo. Recogimos a una familia con la que ya habíamos estado en contacto a través del albergue. Y simplemente aparecimos y comenzamos a hablar con la gente en el terreno en Guatemala que se estaba presentando para la caravana. Cuando tus amigos son asesinados, aparecen, la gente empieza a organizarse con los medios que tiene. Me imagino que, bueno, en el documental vemos el gran reto que enfrentan los miembros de la caravana. Es algo muy difícil y enfrentan situaciones muy adversas. Pero uno también piensa en el equipo de filmación porque este es un viaje que nosotros vemos desde una perspectiva de cierto modo cómoda, el sufrimiento que padecen estas personas. ¿Cómo fue ese aspecto en lo emocional para tu equipo? Bueno, establecimos un mensaje particular al contratar un equipo completamente mexicano. Así que solo fuimos Peter y yo, mi productor, quien hablaba español, y Nico, de España, quien también fue. Todos los demás en la tripulación eran mexicanos. No queríamos que fuera una perspectiva estadounidense sobre la caravana. Queríamos que fuera una perspectiva local de lo que realmente estaba sucediendo hasta cierto punto. Y luego también les dimos cámaras a las familias que estábamos siguiendo. Así que de muchas maneras estábamos tratando de empoderar a la gente de la caravana.
y a nuestro equipo mexicano para que contaran su historia. Y en cuanto al impacto emocional, creo que las condiciones fueron duras. Las condiciones fueron brutales, pero fueron peores para la caravana porque tuvieron que dormir en el parque. Nosotros, la mayoría de las veces, íbamos a un hotel. Teníamos carros que tenían aire acondicionado y nos subíamos y nos desplazábamos. Ellos, lo mejor que tenían era la parte trasera de un camión y el viento. Y cuando estás a más de 90 grados es como tener un secador en la cara. Así que el impacto emocional se vio frustrado porque sentimos que era necesario contar la historia. Así que seguíamos moviendo y las cosas no son tan positivas de su lado. Entonces solo estábamos tratando de contar su historia y eso nos impulsó. Pues sí sé que es delito, pero ¿cómo lo vamos a sacar del dinero para comprar ropa de los chamacos? Hay una parte de este documental donde muestran claramente cómo un carro es cargado en lugares estratégicos con drogas y ese carro pasa la frontera entre México y Estados Unidos y nadie los revisa, nadie los para, llegan a Estados Unidos, se muestran cuando están bajando la mercancía y comprobando que en efecto todo lo que salió de México llegó a Estados Unidos. Es impresionante lo que hicieron en este documental. De este tema precisamente vamos a hablar en la segunda parte que viene después de comerciales. Ya volvemos. Delincuentes. The caravan is a way to avoid deadly criminal violence. Aquí va entonces la segunda parte de mi entrevista con el productor Nick Quested sobre su trabajo en Blood on the Wall, un documental impresionante. Aquí va. Dice que es delito, pero ¿cómo lo vamos a sacar del dinero para comprar ropa de los chamacos? What is the effect according to you? ¿Cuál es el efecto, de acuerdo contigo, de darle cara a este problema de la inmigración? De darle cara para responder a esas palabras llenas de odio que vienen de la Casa Blanca. Desafortunadamente la Casa Blanca parece vivir en un mundo post-fractura y el presidente usa sus palabras para dar una respuesta que lo hace sentir bien. No se basa en hechos, así que fuimos a ver quién estaba realmente en la caravana. Y no encontramos violadores ni asesinos, encontramos familias, ni menores solos. Bueno, no es algo exclusivo. Había miembros de pandillas, soldados en las guerras de las pandillas de América Central, quienes también estaban huyendo. Pero como se puede ver en la película, sus opciones son tan limitadas como los migrantes. Y como sucede en Centroamérica, ¿qué opciones tienes cuando eres un joven de 13 o 14 años en San Pedro Sula? ¿Cuáles son tus opciones? Literalmente, ¿cuáles son tus opciones? ¿La iglesia o la pandilla? Ahí sí hay. Y estaban huyendo, ¿sabes? No creo que sea una generalidad que se pueda decir de buena fe que todos los hombres centroamericanos son asesinos y violadores sanguinarios. Así que fuimos a averiguarlo y poner una cara para contradecir la retórica. Y ya sabes, lo interesante es que sí teníamos algunas ideas preconcebidas al respecto. Pero lo interesante del periodismo, si lo haces apolíticamente, muchas veces decepciona tus ideas preconcebidas. Y tus ideas preconcebidas son cambiadas por las realidades del terreno. Y ojalá, espero que cambie mi vida. Siempre es tan intrigante escribir tratamientos sobre documentales, porque si supiéramos el resultado, entonces es completamente diferente. Ya sabes, ya no es un documental. ¿Tienes miedo? Sí. Ya no va a quitar. Me impresionó mucho, particularmente, el hecho de que hay dos escenas en las que vemos dos crímenes ocurriendo.
Sí, presuntamente. Sigues un carro que está cruzando la frontera con drogas y estoy seguro de que tu corazón latía más rápido porque te encontrabas en una situación muy difícil como realizador, capturando esas imágenes, emocionado, claro, pero asustado también, me imagino. ¿Qué pasaba en tu cabeza en ese momento? Recibimos muchos consejos legales sobre lo que sucedería si nos atrapaban o nos detenían, el auto o a nosotros. Y sentimos que el perfil de recompensa y riesgo era aceptable para lo que estábamos tratando de contar. Fue captado por nuestra historia y cualquier enjuiciamiento contra nosotros habría sido más político que legalmente justificado. I really hope that people that see it feel the same thing that I felt, because you did humanize. Realmente espero que la gente que vea el documental sienta lo mismo que yo, porque humanizaste a quienes están tratando de buscar una vida mejor. Realmente presentaste de un modo crudo las emociones y la lucha, y la situación real que estas personas enfrentan. Aplaudo este proyecto maravilloso. Muchas gracias, Alfonso. Te veo pronto, cuídate. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Solo porque seamos migrantes no quiere decir que somos delincuentes. The caravan is a way. Qué personaje de Anita y qué documental tan varao en la vida, tan bien jalado, tan fuerte y tan increíblemente bello en términos de la humanidad, que nos presenta así, cruda y en nuestra cara. Y quiero agradecerle a mis amigos de National Geographic que me mandaron este libro de Anita. Hoy hablamos acerca de él, hasta ahora lo ves por primera vez. Mira cómo está hecho. Y es que representa aquí más o menos cómo es el sitio final al que llegan en la frontera. Y este libro, que es gigantesco, ¿oyeron cómo cayó eso, no? Que es gigantesco, está lleno de unas fotografías. Uy, le pegué al micrófono, perdón, eso tuvo que haber sonado inmundo. Unas fotografías absolutamente maravillosas. Son súper lindas, pero son al tiempo desgarradoras. Y hay una forma de ver, como en un gran close-up, lo bello que es el tejido humano, la tela que nos construye, las ganas de hacer las cosas mejor, de buscar un futuro para los hijos, para la familia, las cosas de las que son capaces algunas de esas familias, lo que enfrentan en una travesía que no es porque se les dio, porque sí, es gente que está huyendo de situaciones muy violentas, de situaciones de conflicto muy complicadas, y eso es una cosa que se le olvida a la gente que piensa que los inmigrantes somos simplemente personas de desechar, de no incluir en las decisiones del país. Sé que es un poquito político, sé que el tema es un poco pesado, pero Dianita, es el momento de hacerlo, especialmente ahora que se acercan las elecciones, ¿no? Sí, sobre todo porque hay que entender algo, y es que eso no son estadísticas, sino, o sea, son humanos, personas que sí están precisamente saliendo de sus países porque ya no encontraron oportunidades y porque los gobiernos y los estados de otros países no les otorgan esa tranquilidad ni nada, y por eso tienen que salir, no tienen ninguna intención diferente a querer salir adelante y a querer ayudar a sus familias desde donde están. Entonces, cuando podemos entender que eso no son cifras, sino que son humanos, es diferente la perspectiva que se le puede dar al inmigrante. Y esa necesidad de mostrar estas imágenes tan fuertes es porque es así. La realidad es así, es que no se puede colorear, es así tal cual como se ve. Sí. Sí, es impresionante. Hay un caso de una familia, uno de los sujetos en la película son los miembros de una familia, es una señora con su compañero y sus 5 hijos, 5 de Anita, en buses, en trenes, caminatas eternas, en campamentos, buscando el mar para bañarse. O sea, es una situación que uno dice, Dios mío, las ganas de esta familia de buscar lo mejor para sus miembros, increíble, en fin.